Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. La vez pasada oímos lo que Charles Spurgeon tenía que decir sobre el futuro de los judíos, y ahora J.C. Ryle, un contemporáneo de Spurgeon y un gran líder espiritual en la Iglesia de Inglaterra, tenía que enseñarnos de su futuro. Él dijo: yo creo que los judíos al final serán recogidos otra vez como una nación aparte, restaurados a su propia tierra y convertidos a la fe de Cristo, después de pasar por la gran tribulación. Lo que Ryle no sabía es que en nuestros días, en este siglo XXI, Israel está bien establecido otra vez en su propia tierra. Una nación soberana. No están convertidos a la fe de Cristo, pero eso pasará en el futuro. Después, como dice, de pasar por la gran tribulación. Ahora vamos a tener juntos un estudio bíblico sobre los versículos que Ryle recomendó, empezando en Jeremías 30, 10 y 11. Dice la Biblia: tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo, de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Bien,
vamos a capítulo 31 de Jeremías, versículo 10, según nos recomienda Riley. Hemos visto aquí en este pasaje, de estos dos versículos, que Dios promete volver a Jacob de todas las naciones donde había estado esparcido. Dios está hablando de los fines de los días porque en ninguna ocasión anterior había enviado a su pueblo a todas las naciones. Esto pasó después, en el año 70. Bueno, vamos a 31 de Jeremías y versículo 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Riley decía que esta profecía tenía que cumplirse. Ahora vamos al Nuevo Testamento, a otro versículo que él recomienda en Romanos capítulo 11. Romanos 11 y dos versículos, 25 y 26. Dice Pablo, porque yo quiero, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Vamos al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento otra vez, y el capítulo 12, el último capítulo, el primer versículo dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Daniel está hablando del tiempo después de la tribulación, ese tiempo que dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesús también habló de aquel día. Pero últimamente vamos a Zacarías, penúltimo libro de la Biblia, capítulo 13 y dos versículos 8 y 9. A ver, este es el último que nos recomienda en esta porción J.C. Riley, versículo 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, en Israel. 2/3 partes de los judíos. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre. Esta última 3/3 parte está hablando de ellos. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Esta es la parte, la 3/3 parte, en los últimos tiempos, después de la tribulación, en que Israel será salvo. Muy buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos
a otro estudio de las Sagradas Escrituras desde el libro de Jeremías. Acabamos de estudiar capítulo 46 de Jeremías, que se ha unido con 43 y 44 para hablar del juicio contra Egipto. En capítulo 46, 27 y 28, Dios da una promesa especial a su pueblo Israel. Es una promesa que no se cumplió en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, porque habla de un Israel dispersado sobre muchas naciones. Esto no pasó hasta el año 70 después de Cristo, por la invasión del general romano Tito. Los judíos entonces perdieron su patria por completo y vagaron desde entonces hasta el siglo XX sobre todos los continentes del mundo. Charles Spurgeon y R.C. Riley, creo que es J.C. Riley, perdón, hablaron a favor del restablecimiento de la nación de Israel. A los siervos atentos a la voz de Dios. Dios habla sus secretos, mientras la doctrina del reemplazamiento de Israel por la Iglesia es una doctrina que nació en el antisemitismo. ¿Qué excusa hay para seguir creyendo esta doctrina cuando vemos delante de nuestros ojos Israel establecido como una nación soberana? No tenemos que seguir con esa creencia ya. De veras es una ceguera tremenda hacerlo. Esta fue la profecía de los profetas que vieron a los judíos perder su patria, pero aseguraron que les será devuelta. La profecía de Ezequiel 37 es especialmente alumbradora. Aunque pasaron muchos siglos, Dios, a su debido tiempo, cumplió la promesa en el siglo XX. Después de estudiar el juicio contra Egipto, hoy vamos a seguir con profecías contra otras naciones vecinas de Israel. Primeramente estudiaremos el juicio contra los filisteos, que en verdad era una nación dentro del territorio de Israel. Después aprenderemos de Moab, Amón y otras ciudades, antes de terminar con el juicio contra Babilonia, que Dios había utilizado como una herramienta para sus propósitos anteriormente. Pero, primeramente vamos a ver un poco más lo que nos dice J.C. Riley. Tiene que decirnos algo sobre los judíos en relación del literal reino milenio de Cristo sobre la tierra. Así, vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Dice J.C. Riley, era un gran hombre de Dios del siglo XIX, en el mismo tiempo que estaba Charles Finney ministrando en Inglaterra también. Dijo Riley, Cristo vendrá otra vez a este mundo con poder y gran gloria. Tomará para sí mismo su gran poder y reinará, estableciendo un reino universal. Recogerá a las tribus dispersas de Israel y las pondrá una vez más en su propia tierra. Amigo mío, lo que Riley dijo aquí ha pasado. Unos 50 años después de que Riley murió.
tan literalmente como entró, sigo citando, tan literalmente como entró en Jerusalén en un pollino. Y Riley está enfatizando de que las profecías sobre la primera venida de Cristo, y esta parte es una de las profecías, que Cristo entró en Jerusalén en un pollino, Riley está enseñando que por qué no va a cumplirse literalmente las profecías sobre la segunda venida de Cristo. Y la verdad es que sí, se van a cumplir literalmente y no espiritualmente como dicen algunos. Tan literalmente como entró en Jerusalén en un pollino, sigo citando, como fue vendido por 30 piezas de plata, también literal, la profecía, como sus manos y pies fueron traspasados, como dijo la profecía y se cumplió literalmente, como fue contado con los transgresores, se cumplió literalmente. Y echaron suerte por su ropa. Todo eso fue profecía literal, que se cumplió literalmente. Para que se cumplieran todas aquellas escrituras también. Literalmente vendrá otra vez, dice Riley. Levantará su reino y reinará sobre la tierra, porque la misma escritura ha dicho que así será. Ahora recomendó otros versículos Riley que vamos a estudiar en el momento. Empezando con Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 11. Ya te digo, estos versículos recomendó Riley para comprobar lo que hemos citado. Los cuales también les dijeron, es decir, dos varones con vestiduras blancas que estaban allí cuando Jesús ascendió en el cielo y fue escondido por una nube. Y los discípulos estaban mirándole atentamente, pero entonces los dos varones con vestiduras blancas dijeron, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo volverá y aparecerá como apareció cuando subió al cielo. Vendrá de igual manera, literalmente. Ahora vemos capítulo 3 de los Hechos, versículo 19 hasta 21. Otro versículo que nos recomienda Riley. Así que, palabras aquí de San Pedro, el apóstol. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Está hablando de cumplimientos de profecías literales. Vamos a ver qué versículos más estudiaremos. Salmo
capítulo 102 y versículo 16. Entonces, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto, se va a volver a ser muy importante esta parte de la ciudad de Jerusalén llamado Sión. Zacarías ahora. Vamos a Zacarías y capítulo 14, el último, y versículo 5. Habla de cómo Cristo va a volver. Va a poner los pies sobre el monte de los olivos y se partirá el monte en dos. Y los israelitas van a pasar por en medio, por una valle que se hace, por el poder de Cristo cuando vuelve. Y dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Está hablando de el regreso literal de Jesucristo a la tierra. Se cumplirá literalmente. Vamos a ver qué otros versículos podemos estudiar según nos recomienda Riley, J.C. Riley. Isaías 24, dice él, es uno que debemos estudiar. Isaías 24, y ahora vamos a versículo 23, el último de capítulo 24. Dice que la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Fíjate, literalmente se cumplirá. La luna va a perder su esplendor y el sol también. Va a reducirse su poder cuando Cristo viene en el milenio. Estas cosas pasarán literalmente. Y Jehová vendrá y reinará, ¿dónde? En Sión, en Jerusalén. Vamos a Jeremías 30 otra vez. Y versículo 3. Jeremías 30, versículo 3. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, y esto lo ha escrito Jeremías, lo que Jehová le hizo saber, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Aquí está hablando de los últimos tiempos. Y cuando Israel, que ha estado dispersado en toda la tierra, volverá a su propia tierra, su propia patria. Y una vez más será una patria soberana. Y allí vendrá, Dios volverá, hará volver a los cautivos, y Cristo vendrá y reinará. Versículo 18 del mismo capítulo. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado
según su forma. El templo va a ser reedificado. Ahora Daniel capítulo 7. El profeta Daniel capítulo 7. Son dos versículos, 13 y 14, que quiero leer. Y ya terminará los versículos que J.C. Ryle recomendó que estudiáramos sobre el reino de Cristo literal desde Sion en Jerusalén. Cuando los israelitas, los judíos regresan a su patria otra vez. Ya están allí. Falta que Cristo vuelva. Falta la tribulación, la gran tribulación todavía. Y al final de esta tribulación, ellos clamarán a Jesús de Nazaret. Y Él volverá por ellos y los salvará. Y reinará desde Jerusalén, literalmente por 1000 años. Versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre. Sé, hermano, pues, que vino hasta el anciano de días, y se hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino a este Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. ¿Has visto en la historia dónde ha pasado eso? No ha pasado, amigo mío. Esto está reservado hasta los últimos tiempos, en un reino literal de 1000 años. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, porque reinará 1000 años sobre la tierra y entonces después por toda la eternidad en el cielo reinará. Y su reino, uno que no será destruido. Pues esos son los versículos que recomienda J.C. Ryle. Y ahora seguiré leyendo, citando un poco más de lo que él dijo, unos consejos de este gran hombre de Dios, que fue tan fiel a Dios en su día, cuando su iglesia se hizo apóstata, se volvió a la liberalidad, pero este hombre siguió muy fiel. Y él dijo: yo os ruego que toméis de nuevo las escrituras proféticas. Tú y yo, hermano, está diciendo, está leyendo, está escribiendo en un libro, recomendando que los de la iglesia, tú y yo también incluso, unos 2 siglos después, que tomemos de nuevo las escrituras proféticas, orando para que no equivocaros al interpretar su sentido. Leedlas a la luz de las 2 grandes estrellas polares. ¿Cuáles estrellas polares? Las estrellas polares, según Ryle, es el primero y segundo advenimiento de Jesucristo. Atad al primer advenimiento el rechazo de los judíos, bien como lo leemos en las Escrituras, y el llamamiento de los gentiles, que podemos leer en el libro de los Hechos, como Dios llamó ya a todos los pueblos de la tierra a venir a Él, después que los judíos
lo rechazaron. Ahora, en ese tiempo también, en el primer advenimiento de Cristo, fue la predicación del Evangelio como un testimonio al mundo y apartar a su iglesia, uniendo a los elegidos por la gracia. Estamos todavía en esto, después del primer advenimiento de Jesucristo. Pero ahora va a hablar de el segundo advenimiento y dice: atad al segundo advenimiento la restauración de los judíos. En el primer advenimiento, leemos y lo tenemos bien claro en la Biblia y en la historia, de que los judíos rechazaron su Mesías. Pero en el segundo advenimiento, Dios va a restaurarles. El derramamiento del juicio sobre cristianos en comillas, que no creen. Se llaman cristianos, pero no lo son. Dios va a juzgarles al final. Una iglesia falsa. Y dice la conversión de los del mundo y el restablecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Hasta, dice, al segundo advenimiento estas cosas. Lo repetiré: la restauración de los judíos, el derramamiento del juicio sobre falsos cristianos, la conversión de los del mundo y el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Me gustaría mucho citar más de estas dos maravillosas y esclarecedores fuentes de la Iglesia del siglo XIX. Pero tenemos que dejar este estudio ahora y seguir avanzando hasta el final del gran libro de Jeremías. Solamente te pido que estudies bien las conclusiones de estos dos hombres, Charles Spurgeon y J.C. Ryle, para que, igual que yo, tú puedes hacerlas tuyas. Capítulo 47 ahora de Jeremías. Jeremías 47, leyendo desde el principio del capítulo, y leeremos 7 versículos, los primeros. Habla del juicio contra los filisteos. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos. Antes que Faraón destruyese a Gaza. ¿Has oído de Gaza en las noticias? Pues es la misma Gaza de que está hablando aquí el profeta. Gaza era la propiedad de los filisteos en aquel entonces. Ahí vivieron ellos en ese territorio y tenían 5 ciudades principales en el tiempo del profeta. Así ha dicho Jehová, versículo 2, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella. Y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidarán a los hijos por la debilidad de sus manos.
a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, en el norte de Israel. Todo aliado que les queda todavía, estaban aliados los filisteos con los de Tiro y Sidón. Porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa del Caftor. Gaza fue rapada. Escalón, otra ciudad de los filisteos, ha perecido. Y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sacarás? Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vena, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Escalón y contra la costa del mar. Allí te puso. Estas ciudades que eran de los filisteos todavía existen hoy, están todos en la costa del mar Mediterráneo. Vamos a ver lo que la Biblia dice de este lugar. Leemos acerca del juicio de los egipcios en el capítulo 46 y apropiadamente en este capítulo 47 sigue el de los filisteos. Digo apropiadamente porque aunque Egipto, el poderoso y formidable imperio, era el enemigo número uno, los filisteos, con menos potencia, ocupaba el segundo lugar porque su enemistad era persistente durante toda su historia. Egipto dominó y esclavizó a la nación, pero los filisteos eran enemigos cercanos y constantes en la frontera sudoeste, que estaban continuamente molestando y amenazando. La historia de Israel está muy entrelazada con la de los filisteos. Leemos mucho de ellos en la Biblia, en el tiempo de David especialmente, pero también después y antes. Las raíces de los filisteos están incluidas en las genealogías de Génesis. Génesis habla de los principios de las naciones, de dónde originaron. Entre los descendientes de Misraim, un hijo de Cam. Puedes leer esto en el libro de Génesis. Ahora os voy a dar el texto para que lo busque, para saber de dónde origina esta nación. Están registrados como hermanos de las tribus egipcias. No hemos hablado de que son enemigos, pero eran hermanos. Lea Génesis 10, versículos 6 hasta 14. Cuando Abraham moraba como forastero en la tierra de la promesa, durante el tiempo que vivió en Beerseba, hizo un acuerdo con el rey de los filisteos, que se llamaba Abimelech. Abimelech ya era un peligro. Lea Génesis 20, versículo 2. No solamente para Abraham y Sara, sino para la promesa de Dios acerca del hijo que vendría por medio de Sara, Isaac. La misma amenaza se repitió contra Isaac y Rebeca, y el propósito del Señor por medio de ellos. Lea la historia en Génesis 26, versículos 7 hasta 11. Os estoy dando los textos para que estudies historia. Estamos viendo la profecía sobre esta nación, pero nos conviene
conocer toda su historia. La vida de Isaac y los suyos se vieron amenazadas cuando los filisteos taparon con tierra los pozos que había cavado Abraham. ¿Ves cómo se oponía? Una molestia para los hijos de Israel. Esta historia de cómo rellenaron y taparon los pozos de Abraham se lee en Génesis 26:15. Cuando los israelitas abandonaron Egipto, Dios les condujo lejos de la tierra de los filisteos para evitar un conflicto militar. Cuando Josué hizo guerra contra todas las naciones dentro de Canaán, los filisteos quedaron sin conquistar. Los filisteos oprimían al pueblo de Dios, y el propósito de su vida fue el de quebrar el dominio que tenían sobre Israel. Estoy hablando de Sansón, que en su tiempo fue juez, y cómo los filisteos oprimían al pueblo de Dios, especialmente en su día. Sansón quebró el dominio que tenían sobre Israel y lo hizo majestuosamente, destruyendo a los principales de los filisteos, cerca de 3,000 personas a la vez, cuando él mismo moría con ellos. En una batalla contra los filisteos murieron el sacerdote Elí. ¿Recuerda la historia de Elí y sus hijos? Y el arco del pacto fue capturado por ellos, algo que les perjudicó, porque el Señor trajo una maldición sobre su dios Dagón, así se llamaba su dios Dagón, y sobre toda su tierra. Con gran angustia devolvieron el arca a sus dueños. Samuel, el profeta, y el rey Saúl continuaron en guerra contra los filisteos durante toda su vida. De hecho, serían ellos quienes matarían al rey Saúl. Además, tenemos la famosa lucha entre el campeón filisteo, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Goliat, y el joven David. Más tarde, David y un ejército de 600 hombres fueron a morar con el rey filisteo, el rey de Gat, que se llamaba Aquís. David debería haber peleado contra su propia nación, pero el Señor le rescató de esta trampa. El rey Saúl y su hijo Jonatán, que él era el amigo de David, murieron en aquella batalla contra los filisteos. El rey David luchó contra los filisteos durante todo su reinado y les mantuvo sujetos. La guerra contra los filisteos continuó de manera esporádica durante toda la historia de los reyes. Mencionaré un incidente más en la historia de Israel sobre las relaciones con los filisteos. Tuvo que ver con el rey Ocosías en el reino norte, que vivió en Samaria, en el norte de Israel. El rey fue herido accidentalmente y envió siervos a la ciudad filistea de Ecrón, otro lugar, otra ciudad de los filisteos que sigue existiendo, para inquirir de su dios Baal-zebub si sanaría o no. Entonces, el profeta Elías les encontró en su camino y dijo estas palabras: ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón?
Pronto les mandó volver al rey con el mensaje de que seguramente el rey moriría. La historia se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 1 hasta 17. Los filisteos tenían, como he dicho antes, 5 grandes ciudades, gobernadas por 5 principales. Y estas ciudades eran Gaza, Asdod, Ecrón, Gat y Ascalón. La franja de Gaza, en el parte sudoeste de Israel, es bien conocida por nosotros hoy. La ciudad de Gaza, dentro de la franja, continúa existiendo actualmente, con una población de casi 600,000 habitantes. También sigue existiendo Asdod, un puerto en el mar Mediterráneo. Ascalón es una ciudad moderna, con cerca de 150,000 personas. Las antiguas Ecrón y Gat han sido excavadas, son ruinas pues. Existen, pero son ruinas. Y han sido excavadas por los arqueólogos. Y se pueden visitar sus ruinas hasta el día de hoy. Bueno, el texto de este capítulo nos informa que el faraón Necao II atacó Gaza, pero aunque acontecería después de la profecía de Jeremías, su palabra no tenía que ver con Necao, sino con una invasión desde el norte por parte de los caldeos, nos dice versículo 1. Como es común en la Biblia, cuando se habla de aguas o inundación se refiere a la entrada de una gran multitud de gente. Los filisteos, llenos de pánico, tendrán que huir ante la invasión babilónica. El temor fue tan fuerte que dejaron a sus hijos atrás. Su derrota afectó a sus aliados, Tiro y Sidón, en la costa mediterránea al norte, porque por su propia derrota no los pudieron socorrer. El juicio contra Tiro y Sidón tiene que ver con el de los filisteos, porque Nabucodonosor en su día atacó los 2 lugares. Es interesante estudiar los avances de Alejandro Magno siglos después, quien destruyó aún más a Tiro que Nabucodonosor, y después su ejército descendió por la costa para atacar a los filisteos. El Espíritu de Dios, sabiendo perfectamente la raíz de los filisteos, hace referencia aquí a la tierra de Caftor, relacionada con ellos. Esta verás en versículo 4 de nuestro capítulo. Se refiere a lo que es la raíz de los filisteos en Génesis capítulo 10, versículo 14. Después del ataque del faraón y el ataque caldeo que le siguió, solo quedó un remanente de filisteos. También en las ciudades filisteas de Gaza y Ascalón, solo quedó un remanente. Raparse la cabeza y sacarse el cuerpo son indicaciones paganas de una extrema lamentación, como habla versículo 5 de nuestro capítulo. El Señor les preguntó que hasta cuándo iban a continuar con las prácticas paganas, ya que no podrían detener el juicio del cielo. La respuesta correcta hubiese sido abandonar estas bárbaras demostraciones y sujetarse al Dios que estaba tratando con ellos. Dios siempre trata con las personas para llevarles al arrepentimiento.
la ciudad clama, la humanidad clama, para que termine el juicio de la espada del Señor. Los filisteos de la ciudad de Ascalón y la costa suplican para que la espada vuelva a su vaina, como dice versículo 6. Pero es tiempo de que los hombres aprendan los caminos de Dios, el perfecto juicio de Dios. Escucha, el juicio de Dios es justo y perfecto. Tiene que llegar a su meta, restaurando así la justicia por medio del juicio. El humanismo, que clama para que termine el juicio, tiene que quedarse a un lado. ¿Has visto cómo se hace hasta el día de hoy? Un clamor de parte de la humanidad, que es humanista, pues, para que termine el conflicto, el sufrimiento. Pero el juicio de Dios tiene que llevarse a cabo perfectamente. Recuerdo el clamor del ladrón en la cruz, como dijo: sálvate a ti mismo y a nosotros, deja este sufrimiento, tú, baja de la cruz y salva a nosotros. Pero Jesús quedó en la cruz hasta morir, hasta cumplir el juicio de Dios. Lucas 23, 39. ¿Ves lo que dijo el ladrón? Pero Dios estaba cumpliendo toda justicia y su Hijo tenía que estar colgado hasta la muerte. Fue el Viernes Santo, el día en el que Dios trató con justicia el pecado. El domingo estaba por delante. Como dijo un predicador, es mejor levantarse de los muertos que bajarse de la cruz. Es tiempo de que los caminos de Dios sean reconocidos y aceptados por encima de los caminos del hombre, que es camino de el humanismo, que no vale para Dios. Y así terminamos el estudio que hemos tenido que repasar hoy, versículo 1 hasta 7 de Jeremías 47, el juicio de Dios contra los filisteos, incluso esa ciudad de Gaza. Fíjate, qué semejante es eso a lo que está pasando hoy. Y la gente hoy, clamando lo mismo, pone la espada en su vaina. Termina ese sufrimiento. Pero Dios tenía que cumplir con la justicia, como siempre, como lo hizo en la cruz con su propio Hijo. Le dejó sufrir hasta la muerte, porque sólo así cumplió la justicia divina y nuestros pecados fueron tratados completamente bien. Y el Señor mismo dijo en la cruz: consumado es. Y por eso podemos ser perfectamente salvados de nuestros pecados, limpiados totalmente, porque el juicio se cumplió perfectamente. Y llegando el día previsto por el Señor, el día de la resurrección, Cristo salió de la tumba y vive para siempre, salvando a muchas personas todavía. Dios obra siempre perfectamente. No son los caminos de los hombres. El camino de Dios es distinto. Nunca elegiría el hombre los caminos de Dios. Están opuestos a su voluntad. Pero mejor nos vale seguir en esos caminos hasta el fin de nuestras vidas, porque veremos al final
que lo que Dios ha ordenado es perfectamente bien y siempre hará lo mejor para nosotros. Bueno, con esto termino el estudio de hoy. Espero que ha sido interesante esa historia de los filisteos, cómo fue en aquel entonces y cómo la misma cosa está pasando hoy mismo en ese mismo territorio. Muy interesante lo veo. Bueno, espero que tú también lo veas interesante y puedes estudiarlo para saber más de los caminos del Señor. Bueno, que Dios te bendiga mucho por haber escuchado, porque es una bendición estar estudiando la palabra de Dios, que es la única palabra que nos puede guiar, dirigir a la vida eterna. Prestar la atención a la palabra de Dios es la cosa más sabia que podemos hacer. Bueno, amigo, estaremos juntos otra vez pronto para seguir con este estudio de las naciones cerca de Israel. Hasta entonces. thank you